Muy buenos días, muchachos. Sean bienvenidos a este segundo encuentro en el cual vamos a trabajar el tema de salud mental en casa. Vamos a ver que esto va teniendo todo un hilo conductor para ayudarnos a entender cómo vivir estos tiempos de cuarentena en nuestra casa. Hace 8 días trabajamos el tema de las emociones en tiempos de cuarentena. Veíamos o nos preguntábamos cómo nos sentimos, cómo estábamos manejando las emociones en nuestra casa. También vimos de qué manera nosotros podemos ir trabajando esas emociones en nuestro hogar, en las distintas circunstancias en las cuales nos estamos encontrando en estos momentos. Hoy el tema es muy sencillo. Es un tema que nos va a servir muchísimo para seguir manejando todos los niveles de estrés que pueden haber en nuestro hogar por todo lo que estamos viviendo. ¿Sí? De pronto porque estamos en la casa confinados, porque no hemos podido salir mucho, porque no nos hemos podido encontrar con nuestros amigos, porque en medio de las tareas que nos dejan todavía no tenemos un horario bien organizado, porque se nos ha descuadrado el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, frente a todo esto, dejémonos que hoy en día los medios de comunicación, sobre todo los psicólogos, los orientadores, nos hablan que es necesario mantener una buena salud mental en casa durante estos tiempos de cuarentena. Y eso es lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Entonces, ahí en su cuadernito de proyectos, vamos a escribir como título salud mental en casa. ¿Listo? Eso va a ser como lo primero que vamos a hacer, escribir ahí el título, salud mental en casa, pensemos de qué se va a tratar el tema, miremos de pronto a qué nos suena eso de salud mental en casa, cómo lo estamos viviendo, etcétera. Cuando nosotros hablamos de salud mental en casa, vemos que es importante que busquemos distintas maneras, distintos modos para estar bien en nuestra casa. Fijémonos que ya el gobierno también ha establecido ciertos horarios para poder salir a hacer deporte 1 kilómetro por lo menos alrededor del lugar donde estamos viviendo. Eso también nos ayuda por lo menos a tener una buena salud mental en casa. Cuando hablamos de salud, significa que todos nosotros debemos estar bien. Cuando no tenemos salud, pues igualmente nuestro cuerpo se va a ver afectado. Cuando de pronto nos duele una muela, cuando nos duele un pie, cuando nos duele la cabeza, pues todo no va a funcionar bien, no va a funcionar de la mejor manera. Entonces es importante hablar hoy de salud mental en casa porque a raíz de este confinamiento, a raíz de la cuarentena que estamos viviendo, puede ser que se susciten situaciones complejas en nuestro hogar. Las noticias, los periódicos nos han arrojado ciertas cifras de maltrato familiar que se han elevado, ¿sí? Maltrato hacia la mujer, maltrato hacia los niños. Ya precisamente las casas de justicia han recibido estas denuncias. Precisamente es por eso, porque en casa no hay una buena salud mental. De tal manera que ese tema, mis amigos, queridos muchachos, nos ayuda a mantener una buena salud en casa. De pronto así nos ponemos de mal genio, de pronto no salen bien las cosas. Entonces, por eso este tema nos va a ayudar a mantener un equilibrio entre lo que estamos viviendo y una buena salud mental. De tal manera que cuando volvamos, pues también sea un momento agradable, un momento de encontrarnos, un momento para reencontrarnos, un momento para seguir reinventando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mis amigos, vamos a empezar con una pequeña oración que es importante. Descubramos que también en estos tiempos de cuarentena es fundamental encontrarnos con Dios. Mira, mucha gente que está sufriendo las secuelas de esta pandemia, muchísima gente que ha perdido sus familias, que no los han podido acompañar al cementerio. Y eso duele, eso es doloroso para la gente que no puede volver a ver a sus familiares. De tal manera que en este momento de oración podamos también reencontrarnos con el Señor. Recordemos esas bellas palabras del Papa Francisco que nos decía, no estamos solos en esta barca. En medio de la incertidumbre, en medio de los dolores, en medio de tantas situaciones que estamos viviendo, no estamos solos. Y también es lo que el Señor hoy nos dice, Jesús nos dice por medio de su palabra. En un momento de silencio, cada uno de nosotros va a pensar
¿Cómo ha vivido este tiempo de cuarentena? ¿Cuáles han sido las situaciones dolorosas que han estado en nuestro hogar? De pronto nuestros papás sin trabajo, de pronto hemos tenido que pasar algunas circunstancias, de pronto nos hemos peleado en casa. Y pidámosle al Señor y pongamos en manos de Él estas situaciones, que es el que nos ayuda y nos anima precisamente en este camino que estamos cada uno de nosotros viviendo. El texto de hoy que se nos propone para esta meditación es la carta de Santiago, capítulo 3, versículo del 13 al 18. Y simplemente quiero que lo leamos y pensemos en las palabras del apóstol Santiago. Así que eres sabio y entendido. Si tu sabiduría es modesta, veremos sus frutos en tu conducta noble. Pero si te vuelve amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella, que eso sería mentira. Esa clase de sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Y donde hay envidia y ambición, habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. En cambio, la sabiduría que viene de arriba es ante todo recta y pacífica, capaz de comprender a los demás y aceptarlos. Está llena de indulgencia y produce buenas obras, no es parcial ni hipócrita. Los que trabajan por la paz siembran la paz y cosechan frutos en todo lo bueno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fijémonos que aquí lo que nos dice el apóstol Santiago es descubrir que nosotros debemos dar unos frutos de conducta noble, es decir, esos frutos que nos ayuden a sobrellevar estos tiempos de cuarentena. Unos frutos que nos ayuden precisamente a ser bondadosos, unos frutos que nos ayuden a ser amorosos con las personas que viven a nuestro alrededor, unos frutos que nos ayuden a estar de buen genio, unos frutos que nos ayuden precisamente a reconocer cómo poco a poco, en medio de esta situación de confinamiento, el Señor nos permite ser cada día mejores. Frutos como, ¿cuáles? La sabiduría, la paz, la indulgencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pidamos entonces al Señor que durante este tiempo nos ayude a cada uno de nosotros a sobrellevar este tiempo de cuarentena, este tiempo también de paz que también el Señor nos da. Y les pido que sigamos cada uno de nosotros mentalmente esta oración, que del interior de su corazón, interior de su casa, pueda reconocer que el Señor allí le está hablando. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver a tus hijos detrás de las apariencias como lo ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de las malas palabras. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que en este día yo te refleje. Volvamos sobre estas palabras. Le pidamos al Señor que nos ayude a ser pacientes. A veces se nos pierde la paciencia, que nos ayude a ser comprensivos con nuestros papás, con aquellos que están compartiendo en nuestra casa, nuestros papás que de pronto están pasando alguna dificultad económica, a ser humildes para aceptar los errores, a ser buenos. Y que estos pensamientos hoy también nos ayuden a reflejarlo en todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros podamos estar haciendo en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis amigos, hoy es muy sencillo también lo que les propongo. Vamos a hablar en medio de este tema, que es precisamente todo el ejercicio que vamos haciendo para pasar esta cuarentena, todo este ejercicio que se nos propone, vamos a hablar sobre una cosa que es importante, es el insulto y la aprobación. Entonces ahí como titulito ustedes van a poner en su cuaderno insulto y aprobación.
¿Listo? Para que lo tengan en cuenta ahí. ¿Listo? Insulto, aprobación. Pensemos en un momento qué significa para nosotros la palabra insulto. Y fijémonos que el insulto es algo que duele o enfada cuando te lo dicen. Cuando de pronto nos insulta a nosotros, eso nos duele, nos enfada, nos molesta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los insultos solo sirven para humillar. Cada uno de ustedes va a pensar en algún insulto que le hayan hecho a usted, o le hayan dicho a usted, mejor. ¿Sí? Un insulto. Por ejemplo, en su casa. ¿Sí? ¿Qué insulto le han dicho a usted durante este tiempo? ¿Mm? O usted mismo, ¿qué insultos ha dicho a otras personas? Por ejemplo, cuando en su casa lo mandan a hacer algo, usted dice, ay, no, pero ¿por qué yo? ¿Sí? O usted trata mal a otra persona. ¿Mm? Fijémonos que a veces las redes sociales se pueden prestar para eso, para insultarnos, ¿cierto? Para insultarnos. O a veces cuando nos reencontramos nosotros, ¿cierto? Las malas palabras, en fin. Vamos a pensar en cuáles han sido esos insultos que nos han propiciado a cada uno de nosotros. Bueno, no, cuando ustedes dejan trabajos, no, eso no es un insulto, eso es más bien es una ayuda para, para cada uno de ustedes. ¿Listo? Un insulto es violencia verbal. Fijémonos que a veces los insultos pasan sobre eso, ser violencia, ¿cierto? Una aprobación es algo, y en cambio la aprobación es algo que cuando te lo dicen te hace sentir bien, sientes que vale. Por ejemplo, algunos insultos los vemos, bueno, Haider Gutiérrez, si sigue escribiendo y Samir, lo saco de la clase, bueno, porque eso no es para escribir cosas acá, sino cosas interesantes, ¿listo? Por favor. Entonces, un insulto, por ejemplo, cuando le dicen bobos, ¿cierto? Cuando de pronto alguien a usted le dice bobo, cuando le dicen idiota, cuando le dicen torpe, ¿m? Eso es un insulto y eso los hace sentir a ustedes mal, ¿o no? ¿Cierto? Cuando de pronto un compañero acá los trata mal a ustedes, los insulta, ¿cierto? A veces nos parece bueno esos insultos, porque quizás es el código con el cual nosotros nos comunicamos. ¿M? Es la manera como nosotros nos comunicamos, pero debemos ir un poco más allá, ¿cierto? Debemos ir más allá y descubrir que esos insultos pues hacen daño. En cambio, la aprobación, fijémonos que la aprobación es cuando alguien nos hace sentir bien, cuando alguien nos hace sentir importantes, cuando alguien nos dice, oiga, muy bien, lo felicito por su buen trabajo, lo felicito por su responsabilidad, lo felicito por estar aquí. Eso es aprobación. La aprobación, por ejemplo, ser amable con una persona, el ser trabajador, el ser generoso, ¿cierto? El ser generoso. Jean Paul, estás pidiendo la palabra, cuéntame. Jean Paul. Ah, no, nosotros tenemos hasta las 10:20, entonces no hay problema. Ya los profesores saben que los encuentros son de 9:40 a 10:10, ¿listo? Entonces no hay problema. Ustedes le pueden decir al profesor igual, no pasa nada. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los insultos que hemos recibido y cuáles son las aprobaciones que hemos recibido durante este tiempo? Un primer ejercicio que les invito a que lo hagan ahí en su cuadernito. Van a escribir rápidamente 5 insultos que sean los más usados en casa. Rápidamente, ahí en su cuadernito. 5 insultos que sean los más usados en su casa. Por ejemplo, cuando usted le dicen bobo, torpe, haga algo, sirva para algo. Esos son insultos. Entonces, rápidamente van a escribir ahí 5 insultos que les hayan dicho a ustedes en la casa. ¿Listo? O 5 insultos que ustedes hayan dicho a otras personas. ¿Mm? A sus compañeros de clase, ¿cierto? A sus familiares, a sus hermanos menores, yo qué sé. Obviamente 5 insulticos que ustedes hayan recibido en su casa. Y ustedes van a pensar a quién ustedes han dicho esos insultos, a quién se los han dicho. ¿Listo? Y la tarea, ¿cuál va a ser? Aparte de escribirlos, ustedes hoy, ojalá hoy,
se acercan a esa persona, le piden disculpas. Oiga, discúlpeme. Eso también significa adquirir esa paz mental, ¿cierto? Esos ejercicios mentales que nos ayudan a vivir este confinamiento. Si se lo dije a mi mamá porque me sacó el mal genio, pídale disculpas a la mamá. Si se lo dije a mi hermano, pídale disculpas a su hermano, ¿sí? Si se lo dije a algún compañero, oiga, discúlpeme, perdóneme, ¿listo? Por favor, ¿listo? Entonces, ese primer ejercicio, ¿listo? Van a escribir ahí algunos insultos que ustedes hayan dicho, que otras personas se los hayan dicho a ustedes y les van a pedir disculpas. Ese es el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio, muy fácil. Ustedes en su cuaderno, en una hoja de cuaderno, van a dibujar la mano derecha y en otra hojita van a dibujar su mano izquierda. ¿Listo? Ahí en silueta, con forma de silueta. ¿Listo? Rápidamente, en una hojita dibujan ahí su mano derecha y en la otra su mano izquierda. ¿Listo? Como ustedes quieran. ¿Mm? Van a dibujar ahí sus manitos. Ahí sus manitos. ¿Listo? Ese es el segundo ejercicio. El primer ejercicio, escribir las palabras con las que nosotros hayamos insultado a alguien o que nos digamos frecuentemente en nuestra casa. Segundo ejercicio, dibujar sus dos manitos. ¿Listo? Sus dos manos. En la mano derecha, ¿qué van a hacer? Muy sencillo. En la mano derecha, en cada uno de los deditos, ¿sí? Tenemos 5 dedos, ¿no? ¿Listo? En cada dedo de la mano derecha van a escribir un miembro de su familia, el nombre de un miembro de su familia con quien tengan cosas en común, que los haga sentir unidos y apoyados. Por ejemplo, digamos, mi hermano, una cosa en común, que compartimos, somos alegres. Mi mamá, una cosa en común, que somos de mal genio. Mi papá, una cosa en común, que nos gusta hacer ejercicio. ¿Listo? Van a escribir por cada dedito de la mano un familiar, ¿cierto? Un familiar con el que ustedes tengan algo en común. Si solamente tienen 3, pues 3 familiares, pues escriben el nombre de 3 familiares y qué cosas en común tienen con ese familiar. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en el dedito pequeñito, ¿cierto? Hola. Van a escribir, no, con mi papá, no, que me la llevo bien porque salimos a hacer deporte. No, con mi hermana porque compartimos muchas cosas juntos, sentimientos, alegrías, yo qué sé. ¿Listo? En la mano derecha. ¿Listo? Eso es en la mano derecha. 5 personas o 3 personas con las cuales ustedes tengan algo en común. ¿Listo? Algo en común. Y en la mano izquierda, en su izquierda, ¿no? En su izquierda, anotarán en sus dedos una persona con quien tengan alguna diferencia, ¿sí? Por ejemplo, que con mi mamá tenemos la diferencia que no nos la llevamos bien. Con mi hermano que discutimos sobre el tema de política y diferimos de algunas cosas. Con mi hermana somos distintos en cuanto que nos levantamos temprano o tarde, ella se levanta temprano, yo me levanto tarde, que mi hermana es responsable, yo soy responsable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? En esta mano izquierda van a notar en sus dedos una persona con quien tengan alguna diferencia. Entonces, en la mano derecha, 3, 5 personas con las cuales ustedes tengan alguna similitud o compartan algo. Y en la mano izquierda, una persona con quien ustedes tengan alguna diferencia. ¿Listo? Ese es el segundo ejercicio que les propongo. El primer ejercicio, muy sencillo. Van a escribir palabras con las que ustedes hayan insultado a otra persona. Y en el segundo ejercicio, dibujar las dos manos. En la mano derecha, en cada uno de los dedos, van a escribir 3, 4 personas con las que ustedes tengan algo en común. Y en la mano izquierda, anotar una persona con quien tengan alguna diferencia. ¿Listo? Esa va a ser su tareita. Vale, mis amigos. Entonces, tengamos en cuenta que esto nos ayuda precisamente a tener esa buena salud mental en casa. ¿Cuál va a ser el ejercicio? Muy sencillo. Que ustedes en casa pues hagan este ejercicio allí en casa, que lo puedan subir a Classroom, ¿listo? Que ustedes piensen, oiga, ¿cómo voy a mantener una buena salud en mi casa, una buena salud mental en mi casa? Que siempre hayan palabras de aprobación,
nunca de enfado, que si alguna vez te pones de mal genio, pues tome respiración como hace 8 días te lo enseñé, que sea una oportunidad también de vivir esta cuarentena de la mejor manera. ¿Listo, mis amigos? Y que también sea una bonita ocasión de vivir estos espacios de formación, no como una carga, sino como un espacio para hacer otras cosas distintas, para aprender, para organizar el tiempo, para reconocer que somos cada uno de nosotros importantes. Tarea entonces, muy sencilla. Dos tareas. Subir estas actividades a Classroom. ¿Listo? Por favor, el dibujo de las manos que esté bien hechecito, colorcitos, ¿listo? Bien hechecito. De las malas palabras que pronto resulten que con las que nosotros hayamos insultado, suben las palabras y suben la silueta de las manos con el ejercicio que les propuse. Y lo segundo es pedir disculpas a aquella persona que nosotros hayamos insultado, que no hayamos tenido esas palabras de insulto, sino que tengamos palabras de aprobación. ¿Listo? Tengamos esas palabras de sinceridad. Y siempre en nuestra casa, digamos que nos queda este mes de cuarentena, entonces hay que hacer posible que en nuestra casa pues todo vaya fluyendo en paz, en serenidad, que si hay problemas, bueno, hay que irlos solucionando poco a poco. Listo, mis amigos, pues les agradezco muchísimo este espacio, este tiempo. Espero que sea una oportunidad de seguir creciendo, de seguir creciendo en estos espacios que nos permiten precisamente reconocer que estamos llamados a ser cada día mejores. Muchísimas gracias por su asistencia y por su gran responsabilidad.